Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del canal Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos en esta ocasión, en un momento especial, de poder compartir con ustedes acerca de los secretos del libro de Esther y la fiesta de Purim. Hoy día, a la caída del sol, vamos a tener, cierto, la festividad a nivel mundial acerca de la fiesta de Purim. La pregunta es: ¿qué es esta fiesta? La mayoría de las personas que vienen de contexto religioso no la conocen, pero sí, al hablar de la reina Esther, se van a acordar que fue una reina que vivió en Persia y que Dios la utilizó como instrumento para salvar al pueblo judío que vivía en el exilio, y sobre todo en Media Persia, que en este caso era el segundo reino después de Babilonia, que gobernaba el mundo entero, conocido en esa época. Nosotros, eh, cuando hablamos de fiestas, ¿cierto? No estamos hablando en este momento de una fiesta solemne, me refiero a fiesta bíblica dictada por el Creador, sino que esta fiesta es una fiesta tradicional, también espiritual y también cultural del pueblo de Israel, que tiene grandes repercusiones y que la verdad de las cosas, que hay muchos que interpretan la fiesta de Purim para celebrarla a veces de maneras que no son compatibles con lo que la escritura a nosotros nos enseña. Hay gran debate con respecto a la fiesta de Purim. Para ser sincero y franco, hay muchas posturas que dicen que Purim es una fiesta que no debe celebrarse como la celebra un sector del judaísmo. Hay otros que simplemente no la celebran porque acusan que la reina Esther no existió y que toda la historia y el relato del libro de Esther no fue verdad, y que solamente es una fiesta, o sea, es una escritura, haciendo referencia al libro de Esther, que es una escritura que fue inventada, ¿cierto?, en el siglo XVI. Algunos dicen que esta fiesta y todo lo que contiene el libro de Esther es una mentira, y simplemente por el hecho de que allí no aparece el nombre de Dios y ni siquiera aparece una referencia a él. Otros, por otra parte, que es la parte que nosotros nos inclinamos, es que efectivamente sí existió una reina Esther, sí existió Mardoqueo, sí existió el rey Asuero, y que ha sido uno de los grandes secretos y misterios por los cuales la historia ha mostrado que realmente sí ocurrió un evento así, y que el hecho de que el nombre del creador no aparezca es porque el libro ya es un secreto. El libro contiene todo una trama que pareciera de película, y curiosamente hay una película que es la foto que usted ve en pantalla de una versión de la película de la reina Esther, muy buena por cierto, y que está disponible en YouTube, ¿ya? Así que les puedo decir que nosotros somos de la postura que todo lo que está escrito en la Torah es porque es real, porque existe, porque existió, porque existirá por siempre, y que el Creador ha mostrado que el libro de Esther guarda y esconde muchos secretos que hay que empezar a verlos con mucho detalle, ¿ya? Cualquiera de ustedes puede pensar que como estamos en la fiesta vamos a hablar solamente de una parte y después nos vamos a olvidar. No. Purim es todo el año para nosotros. ¿Por qué? Porque la fiesta de Purim involucra el disfraz, involucra el hecho de esconder la identidad, y que como un sector del judaísmo celebra con una fiesta de disfraces, hay muchas opiniones por qué hay que celebrarlo así y hay otros por qué no lo celebramos así, ¿sí? Acá, hermanos, durante mucho tiempo hemos estado en grandes debates con respecto a cómo se debe celebrar esta fiesta. Si bien es cierto, no es una fiesta bíblica dictada por el Creador en el Monte Sinaí, sino que es una fiesta que pasa a la categoría de fiestas tradicionales, y que hay algunos que voluntariamente dicen: no, yo celebro la fiesta,
Y hay otros que dicen, sí, nosotros no celebramos la fiesta, pero sí estudiamos el libro de Esther. Entonces aquí son muchas opiniones. Nosotros nos inclinamos a que la persona es libre, ¿cierto?, de poder celebrar o no celebrar esta festividad. Y cada familia celebra como su corazón le dicte en este momento de poder celebrar la fiesta de Esther. Nosotros siempre vemos la película, siempre estamos estudiando, de repente se comen cositas ricas. Y a diferencia, ¿cierto?, como el judaísmo tradicional lo celebra, nosotros hay una parte que no estamos de acuerdo como el judaísmo lo celebra, ¿ya? Y esto, hermanos, y cualquier persona nos puede decir, siendo de la comunidad judía, que nosotros no tenemos el derecho de criticarles o juzgarles de cómo ellos celebran la fiesta de Purim. ¿Por qué se celebra la fiesta? Se celebra por el milagro que ocurrió de ser salvado del exterminio en el imperio medio persa por la mano de Amán, que fue uno de los líderes, uno de los principales manos derecha de Asuero, y que en él radicaba toda una herencia de un pueblo llamado Amalek, que lo único que quería era exterminar a los judíos y a todo lo que sea hebreo en todas las naciones. Eso es lo que se celebra. Se celebra porque se recuerda este milagro, y la forma en cómo se celebra es el tema de la discusión acá. Porque muchos se ponen en la postura de que sí se tiene que celebrar con una fiesta de disfraces, porque todos los que vivían en Medio Persia, todos vivían con una especie de máscara, con una especie de disfraz, donde no mostraban su identidad hebrea o judía en el imperio persa, por miedo a que eran exterminados. Aquí surge que una parte del judaísmo enseña que esta festividad hay que celebrarla emborrachándose a tal nivel que uno pierde la cordura. Nosotros no estamos de acuerdo. Como escuela virtual de misticismo hebreo, nosotros no estamos de acuerdo cómo se celebra en un sector del judaísmo esta fiesta, manchándola, porque esa es la verdad, manchándola y dando mucho que hablar, ¿cierto?, en las noticias de Israel, de cómo celebran ellos esta fiesta, emborrachándose, haciendo cosas que no son permitidas, y que por decreto rabínico, algunos, no todos, sí se les permite hacer lo que quieran, emborracharse a niveles, hermano, que ni un gentil, y con el respeto que todos se merecen, ni un gentil haría a ese nivel, ¿ya? Por un sector, el judaísmo también celebra esta fiesta no llegando a ese nivel de borrachera, sino que celebra la fiesta con una fiesta de disfraces, porque están recordando que los judíos en Persia y en Media Persia al final escondían su identidad y que no se revelaban abiertamente. Bien, nosotros creo, con la ayuda del Creador, vamos a tener muchos capítulos, ¿sí?, de este estudio que vamos a empezar a hacer y a desarrollar, ¿ya? Este es el primero, y damos el inicio porque hoy día, la caída del sol, en unas pocas horas más, se va a dar inicio a la festividad de Purim, a la fiesta de Purim, mejor dicho. Entonces, como usted puede ver allí, secretos del libro de Esther y la fiesta de Purim, vamos a empezar hablando que efectivamente los que creemos que esta festividad y esta celebración y todo lo que vivió el pueblo de Israel que estaba en el exilio en el imperio persa, sí merece un análisis muy profundo, y es el hecho de que la identidad original y verdadera muchas veces se tiene que esconder. Atención con esto, por favor, no saque conclusiones antes de tiempo, sino primero vea este video y luego sacará sus conclusiones, ¿ya? Muchas veces es necesario guardar la identidad de creer en el Creador, bendito sea por siempre, cuando hay un ambiente hostil, ¿ya? ¿Cuál es el ambiente hostil?
que si usted sabe o tiene entendimiento o conocimiento que hay un lugar donde odian todo lo que es creencia religiosa o personas que odian y aborrecen todo lo que sea religioso, es necesario muchas veces esconder nuestra identidad, pero no para comportarme como una persona que no tuviera a Dios. No sé si me explico. Vamos a hablar hartas cosas y especialmente hoy día vamos a partir con los secretos del libro de Esther, partiendo con la reina Basti, que es una de las cosas que más choca para las personas que tienen tendencia feminista. ¿Ya? Choca porque pareciera que hay una guerra de poderes entre lo masculino y lo femenino. Y aquí vamos a aclarar hartas cosas acerca de eso. ¿Ya? Así que primero en estos momentos estamos haciendo una introducción. Y la introducción es que efectivamente el nombre del creador en el libro de Esther no aparece literal. No aparece así a simple vista. Y así también encontramos que hay toda una serie de máscaras escondidas de identidades. Por ejemplo, la reina Esther no se llama Esther, se llama Adasa. Adasa, la hebrea, la judía, que luego, ¿cierto? Ella cambia su identidad poniéndose el nombre de Esther para que pueda, ¿cierto?, llevar el plan que el creador la está guiando. ¿Sí? Entonces, primero que todo, nosotros muchas veces cometemos el error de llegar y mostrar nuestra identidad a lugares que no quieren escuchar a veces del Creador. Y aparentemente hay una ausencia de Dios cuando realmente Dios está de manera operativa en esos lugares donde nadie cree en Dios. Una paradoja, interesante esto. Bien. Cuando nosotros a veces pensamos que Dios no está trabajando, que Dios nos libre de pensar así, que Dios nos libre de pensar o imaginarnos en nuestra mente de repente retrógrada, de creer que Dios está ausente de alguna actividad o de alguna situación, hermano. La verdad es que esto no es así. Muchas veces Dios está de manera secreta y oculta, obrando de manera milagrosa, sin tanta revelación. ¿Sí? El libro de Esther cumple esa función de revelar lo que está oculto, de revelar que el Creador sí está manejando todo y que en el fondo lo que está haciendo es mostrarle al ser humano que aunque Dios no se muestre, Él siempre está ahí. En el caso de todos los personajes que aparecen acá, en el libro de Esther, los secretos son que muchas veces nosotros tenemos que esconder nuestra identidad en situaciones donde uno no debiera hablar de Dios. Hay gente, ¿cierto? Por la parte religiosa, yo entiendo y respeto, ¿cierto? Que hay algunos que son enseñados que uno tiene que predicarle a todo el mundo y predicarle a medio mundo, y que a veces, en situaciones donde uno no debiera hablar, la gente tiende a predicar o a hablar de Dios cuando muchas veces no se debe hacer. La escritura es súper clara cuando dice, ¿cierto?, que me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Cuando uno empieza a leer detenidamente, hay muchos lugares que Yeshua, Jesús de Nazaret, dice, por lugares de gentiles no habléis, no hablen. Y en una casa, cuando no seas bien recibido, tú de esa casa no tienes que decir paz y tienes que pasar de largo. Hay muchas situaciones que la gente se olvida que nosotros debemos guardar nuestra identidad y ser una persona normal, pero eso a mí no me da licencia o no me da el permiso para yo comportarme al mismo nivel que una persona que no tiene a Dios. ¿Me entiende? Lo voy a decir más claro. El esconder mi identidad no quiere decir que yo haga y deshaga, ¿cierto?, con todo tipo de pecados o
o con todo tipo de transgresiones para esconder mi identidad para que no se note. Porque lamentablemente, y debo decirlo, ocurrió en una época, y sobre todo en el siglo, entre los siglos XVI y XVII, que hubo una corriente, lamentablemente una corriente judía, que permitió que todas las personas se comportaran peor que los gentiles, para que después la luz de la Torá se revelara. Es una cosa que todavía los investigadores y por ejemplo Gershon Scholem, todavía o sea, en sus libros él escribe que fue un impacto, un shock de cómo personas que son creyentes y que tienen una tradición espiritual de pronto se comporten peores que los gentiles. Entonces, y peor que todo, peor, es justificarse con la misma escritura de que ellos están bien. Esto no es así. ¿Sí? Esto no es así. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esconder nuestra identidad, a nosotros nos muestra, ¿cierto?, que muchas veces nosotros tenemos que guardar silencio. La gente llega de repente al misticismo, a la Kabbalah, por ejemplo, y le quiere hablar de la Kabbalah a todo el mundo. Y hay cosas que uno tiene que guardarse. ¿Ya? Dentro de la religión se confunde muchas veces que uno tiene que predicar en todas partes. Hay lugares donde uno no debe predicar, hay lugares donde uno no debe hablar de Dios y tiene que guardar silencio porque Dios está obrando de una manera silenciosa misterios y planes que no están a nuestro alcance entender y comprender. Dios está obrando así. Esto le cuesta entender al religioso y a la religiosa, y lo decimos con mucho respeto, con mucha humildad incluso. Les cuesta entender a las personas, a la mayoría, la gente religiosa, que Dios también obra en el silencio. Y no tiene que andar mostrándose y revelándose, porque Dios muchas veces no es necesario que Él se revele, porque ya su sola ausencia también es una revelación. Y esto ocurre con los estados de ánimo de nosotros incluso. La gente dice, no, es que yo no siento a Dios. La gente dice, yo no siento a Dios, como esperando que Dios lo toque. Y esta enseñanza del secreto del libro de Esther a nosotros nos viene a mostrar de que no es que solamente siempre Dios me tenga que tocar, sino que yo también me tengo que elevar, como que yo tengo que salir, ¿cierto?, de mi estado para poder tener un encuentro con Él. No es todo que Él me toque y yo me quedo ahí tranquilito y que Dios me toque. Yo también tengo que moverme. Y eso es lo que yo debo comprender, que Dios también en la ausencia y en el silencio obra de maneras maravillosas. Esto es como una introducción lo que estamos hablando. Pareciera que la gente hoy día se desespera porque dice, no siento a Dios, no siento a Dios. Dios se olvidó de mí, Dios se alejó de mí, por lo tanto yo ahora voy a hacer todas las cosas más malas del mundo porque Dios ya no me quiere, ya Dios no está conmigo. Mira, eso es... no lo quiero decir para no echar a perder el video, hermano. Pero eso está fuera de lugar. Muchas veces tú no vas a sentir a Dios porque Dios quiere que tú lo busques, que yo lo busque. ¿Qué significa buscar a Dios? Que yo me eleve de nivel espiritual. Yo me tengo que elevar. Hoy día la religión se basa en emociones, solamente emociones, emocionalismo. Solamente eso. Que si no llora, o que si en una vigilia nadie salió danzando, en una vigilia nadie salió haciendo coreografía, si no salió llorando, la vigilia estuvo fome, o la vigilia estuvo mala. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Acaso no entiendes, no comprendes que la elevación espiritual no son a veces lloros y tampoco no tiene que ver a veces con sentimentalismo? A veces tiene que ver con el tema del estado de la mente, de yo tener una convicción segura y cercana de que el Creador jamás se olvida de su creación. Aunque yo no vea absolutamente nada, Él está obrando, y aquí misteriosamente el Eterno está obrando. El libro de Esther viene a revelar muchas cosas, entre las cuales hoy día no nos vamos
o sea, no vamos a poder abarcar todo. Solamente vamos a hacer por pasos, lazos cortos para que la información sea retenida de mejor manera. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a ver en esta ocasión, permítanme, hermanos, lo primero que vamos a comentar en esta oportunidad, que es una de las cosas que entra en conflicto a la hora de poder analizar lo que ocurrió con la reina Vashti, así se llama. Ahora, ojo con esto, es una foto, una imagen referencial, ya no es la reina Vashti, ¿me entienden? En español aparece como Basti, en hebreo se pronuncia Vashti. ¿Mm? ¿Quién era la reina Vashti? Era la nieta del rey Nabucodonosor de Babilonia y también es conocida ella como destructora de templos. Atención con esto porque esto para algunos les va a parecer chocante. Y todo lo que tiene que ver con feminismo, y todo me refiero no a la feminidad, sino que estoy hablando del movimiento feminista, donde está de acuerdo en que la mujer se rebele contra el sistema, ¿ya? Y que cuando uno empieza a leer el libro de Esther se da cuenta de lo siguiente. Su primera lectura es que en un año determinado, el rey Asuero, o Ahasverosh, que analizaremos su nombre en otras clases, hizo una fiesta, un banquete, y de pronto él, dentro de su ebriedad, él manda a llamar a su esposa, a la reina Vashti, y le propone y le ordena que se presente ante la corte y delante de él desnuda y con una corona. Y ella se niega a obedecer ese mandato, y eso enerva o eso libera la ira del rey Asuero y la envía, ¿cierto? Le envía mensajes por intermedio de sus eunucos para que ella obedezca la instrucción que se le dio. Ella insiste en que no lo va a hacer y luego se forma toda una pelea de poderes, y lo que el relato nos cuenta que también ella hizo un banquete donde invitó a todas las mujeres a hacer un banquete en paralelo con los hombres que hacían un banquete, y que ella le demostró al rey que ella no le hace caso y que esto provoca que sea destituida del cargo, y no solamente eso, sino que hay un decreto de muerte contra ella. ¿Ya? Entonces aquí entramos a que muchos cuando leen el texto encuentran que es injusto. ¿Cómo voy a estar haciendo caso? Dice la mujer. ¿Cómo voy a estar haciendo caso que un hombre que está borracho de pronto me mande a llamar, y en las condiciones que me manda a llamar, que vaya desnuda y con la corona real para mostrarme frente a todos los hombres y a todas las mujeres que están en ese banquete? ¿Sí? Cualquiera de nosotros podría decir, claro, efectivamente, si nosotros tomáramos, ¿cierto?, el final de la película, que en este caso es el principio de la película, pero viene a ser el final de la película, de la primera parte. Atención, esto viene a ser el final de la película, de la primera parte, pero cuando yo empiezo a leer el libro de Esther, es el principio de la película. ¿Ya? Hay que entender que hay que entender que el libro de Esther yo lo tengo que leer no de la manera lógica. Atención con esto es importante para poder comprender qué pasa. Porque de partida, el nombre del creador aparece escondido, está escondido, los nombres no son originales, son nombres que son cambiados, y que hay toda una trama que parece de película, y que yo al leerlo en una primera vista diría no entiendo nada de lo que está pasando acá, o yo tengo una interpretación errónea de lo que está ocurriendo. Cuando tú te des cuenta qué es lo que fue lo que ocurrió realmente, vamos a partir no viendo la película desde el principio, sino que vamos a empezar a ver las películas que no vi.
como se dice, ¿cómo se le llama eso? Spin-off. eh, a esas películas que de repente son añadidos a las películas. Hay una forma de decir que para ver una película tengo que ver otra, ¿sí? Para que usted me pueda entender, me enredé un poquito, pero para que usted pueda entender que en el mundo del cine muchas veces hay películas que yo tengo que ver, no solamente esa, sino que para entenderla tengo que ver como 10 películas anteriores. Y esto ocurre mucho con las películas de Marvel. Por ejemplo, cuando la gente ve la película del Capitán América, ya voy a nombrar algo así, la película del Capitán América, la número 3, la persona que ve esa película la primera vez no va a entender nada y prácticamente va a salir criticando la película porque no entiende nada de los personajes y solamente ve que hay un desarrollo, ¿sí? Pero bueno, para ver la película del Capitán América número 3, yo tengo que empezar a ver las otras dos películas, pero añadido a eso tengo que ver otras películas más de otros personajes de superhéroes para poder entender por qué se llegó a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos habla a nosotros? De la multidimensión. En este libro, en el libro de Esther, nos habla de la multidimensión. ¿Qué significa eso? Que el relato que yo estoy viendo es solamente una parte de la trama. No estoy viendo la película completa. Y voy a explicar harto, amigos, esta situación, porque muchas veces la gente interpreta todo al revés de lo que dice el libro de Esther. Por eso se llama Secretos del libro de Esther y de la fiesta de Purim. Primero, vamos a partir desde el principio de la primera parte de la película, que no aparece en el libro de Esther. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Lo sabemos por la tradición judía, por la tradición hebrea, por la mística hebrea, principalmente la Kabbalah. Con la Kabbalah nosotros podemos saber qué fue realmente lo que ocurrió. ¿Por qué la reina Vashti no se presentó? ¿Por qué se rebeló? ¿Por qué insistió tanto en hacer, como se dice, fuerza contra el rey Asuero? ¿Y por qué el rey Asuero la mandó a llamar? ¿Por qué fue que tomó la decisión de mandar a llamar a la reina para que venga desnuda, ¿cierto?, con la corona real, para mostrarla a todo el reino de la belleza que tenía? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día, en este capítulo, vamos a mostrar quién es la reina Vashti, no para justificar lo que hizo el rey Asuero, sino para que usted pueda entender el contexto de lo que realmente ocurrió. Primero, la reina Vashti es, según la tradición mística y cabalística, la nieta del rey Nabucodonosor de Babilonia, el mismo Nabucodonosor que usted ve en la historia del profeta Daniel, el mismo Nabucodonosor que aparece, ¿cierto?, en el libro de los otros profetas, que en el libro de Jeremías, en los libros de los altos profetas, se va a dar cuenta de que el Nabucodonosor que está hablando es el mismo Nabucodonosor que destruyó el templo de Jerusalén y que llevó cautivos a muchos judíos, ¿cierto? Y se los llevó a Babilonia para que vivieran de esclavitud durante 70 años. El mismo Nabucodonosor. Hay otro que postulan a que no era ese rey Nabucodonosor, sino que uno de los hijos de Nabucodonosor, que por lo general a veces tienen el mismo nombre. El asunto que plantea la mística es que era nieta de la realeza. Para que usted se pueda dar una idea, era la nieta de la realeza, en este caso del rey de Babilonia, rey Nabucodonosor, que se casó, ¿cierto?, manteniendo el estatus y adquiriendo un nuevo poder por la belleza que tenía. Así lo dice la tradición, que era una de las 4 mujeres más grandes y bellas, hermosas de todos los reinos humanos. Así lo dice el texto. La Kabbalah viene a decir que Vashti era tan poderosa, su hermosura era tan grande, que hacía temblar los corazones de todos los hombres que la veían. La mística revela que vivía una entidad también demoníaca dentro de ella y que la hacía ser más bella todavía y más hermosa. Pero para poder controlar y manipular
todo cuanto ella deseaba. Entonces, aquí ya nos habla que la reina Vashti ya tenía un poder de seducción muy grande y que el desnudarse frente a los hombres no era anormal para ella. De hecho, la tradición nos enseña que ella lo hacía en la fiesta para cautivar y hacer lo que ella quisiera en su corazón. ¿Sí? Entonces, acá, cuando nosotros leemos esta situación, nos damos cuenta de que ya esto no es algo anormal para ella. Ella lo hacía porque quería. ¿Mm? La pregunta es, ¿por qué el rey la manda a llamar? Porque el rey iba, como se dice, a la segura, porque nos dice y nos enseña la tradición que los medios, o sea, los medos y los persas, siempre andaban buscando la belleza de lo femenino. Siempre. Siempre andaban buscando la belleza de lo femenino. Y lo curioso es que la Torá nos viene a revelar que efectivamente los medos y los persas, a diferencia de los babilonios, a diferencia de los griegos y a diferencia de los romanos, buscaban una belleza no solamente en lo físico, sino que querían llegar a la belleza de controlar todos los poderes del mundo espiritual. Esto parece incomprensible si nosotros a la hora de ser súper racionales decimos cómo va a querer alguien manipular las fuerzas de la belleza, de la naturaleza y del mundo espiritual, que lo controle una pura mujer o lo controle una pura persona. Bueno, ¿qué nos relata la tradición? Que los medos y los persas buscaban siempre la femenidad, no para humillarla, sino para exaltarla. Pero cuando usted lee por primera vez el libro de Esther, pareciera que estuviera humillando a las mujeres. Y la verdad es que no era así, sino que la exaltaban. ¿Cómo podemos saber ese código? Porque el reino de Media y Persia estaba constituido por las satrapías. Satrapías se conoce a los estados que formaban un total de 127. Atención con este número. 127 estados de este gran reino de Media y de Persia. Y este número 127 nos hace mucho ruido y mucha atención en que este número ya apareció en la Biblia antes al destacar la belleza de otra gran mujer que fue precisamente una de las 4 mujeres más bellas del mundo y fue nuestra matriarca Sara. Nuestra matriarca Sara Imenu, que hay, de hecho, hay una porción, una parashá que se llama Las vidas de Sara. Y estas fueron las vidas de Sara, dice el texto en Génesis, 120 y 7. Pero en Reina Valera aparece, y esta fue la vida de Sara, 127 años. En hebreo no dice así 127, dice 120 y 7. Y ese número refleja la hermosura de una de las mujeres más grandes que el planeta Tierra conoció. Y en este caso fue la matriarca Sara. Y aquí está hablando de algo que los medos y los persas ya tenían una constitución porque se tenía por creencia, por tradición dentro de los mundos, que Dios había decretado que el hombre y la mujer iba a vivir, o sea, el hombre iba a vivir 120 años. Ese era el límite que Dios le puso a los hombres después del diluvio, pero había una creencia popular que la mujer iba a durar 127 años, se le iba a añadir 7 años más de vida a ese decreto del Creador. Este número no es cualquier número, atención. Yo sé que usted va a decir que después del diluvio todas las personas y algunos patriarcas vivieron más que esos años. Pero la gran diferencia es que los 127 años a los que se refiere era vivir años de felicidad, no con lagunas. Porque alguien puede decir, mira, hay un patriarca que vivió 147 años, pero de esos 147 años no todos fueron felices. Entonces para nuestra matriarca Sara, 127 años era vivir en plenitud siempre.
los medos y los persas, por tradición popular, sabían que el número 127 estaba marcado por lo más grande y lo más bello de la femineidad. Atención. Entonces cuando alguien dice, oye, pero los persas eran súper degenerados, los persas tenían una distorsión con la mujer, hay que tener un poco de cuidado para hablar de eso, porque la verdad es que demuestran todo lo contrario, porque ningún reino hasta ahora exaltó tanto la feminidad como lo hicieron los persas. ¿Mm? Entonces, eso hay que destacarlo, hay que ver qué es lo que vamos a destacar. No destacar, ¿cierto?, a los persas, ¿cierto?, porque ellos también cometieron atrocidades, sino que ellos tenían dentro de su inconsciente el hecho de exaltar la belleza de la mujer. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a observar que la reina Vashti estaba acostumbrada, y así lo enseña la Cábala, ella estaba acostumbrada a presentarse desnuda. Cautivaba a los hombres, era una locura eso. Tampoco era que se entregaba a cualquiera, de hecho, solamente a su esposo, al rey Asuero, es que ella se entregaba, pero como se dice en un lenguaje coloquial, a los hombres los dejaba, ¿cierto?, muy mal emocionalmente, porque ella se mostraba, pero solamente para que la observaran, y los hombres podían entregar incluso hasta lo más preciado solamente por una mirada o por un saludo o por escuchar la voz de Vashti, así de grande era. El segundo punto que vamos a ver, que por qué se le conocía como destructora de templos y que está ligado a la desnudez, y es porque la tradición nos enseña a nosotros, nos dice que Vashti le gustaba humillar a las mujeres hebreas porque tenía la noción, atención con esto, tenía la noción de que hubo una mujer más bella que ella, las hijas de Sara. Cuando hablamos de las hijas de Sara nos estamos refiriendo a la mujer hebrea, a la mujer judía, a la mujer que ama a Dios, a la mujer que sirve de corazón al Creador. La mujer que sirve a Dios es una mujer bella. La reina Vashti le nació una envidia contra todas las hijas de Sara. Y aquí tú te vas a dar cuenta, amigo, que no hay tribulación sin transgresión. Algo hizo ella que acumuló la ira del Creador para que ella fuera avergonzada de esta manera y fuera destituida del reino de los medios de los persas. Primero que todo, tenía un celo, una envidia y un odio, así lo declara la tradición, que odiaba a la mujer hebrea porque captaba la reina Vashti a la entidad femenina que llevaba por dentro, olfateaba, miraba, sabía reconocer la belleza del alma de una mujer que ama al Creador y que tiene su propio cuerpo como templo. El concepto de templo del Dios viviente, que la gente lo asocia solamente al apóstol Pablo, ese concepto de templo viviente ya se conocía en Israel en la antigüedad. Este es un dato interesante. ¿Qué hizo la reina Vashti? Dice la tradición que desnudaba, mandaba a desnudar públicamente a todas las mujeres hebreas y judías y todas aquellas que adoraban y bendecían al Creador. Les quitaba la ropa, las avergonzaba, las humillaba y se reía de ellas para destruir el templo de la mujer. ¿Mm? Esto es terrible. Atención con esto. Nosotros, cuando empezamos a estudiar este tema, nos causa, hermanos, algo terrible, porque cuando hablamos acerca de la destrucción de los templos, denme un minuto. Bien, estaba corroborando un dato muy interesante, muy importante para poder entender quién era esta mujer. Resulta que
la reina Vashti se deleitaba en poder desnudar a todas las mujeres hebreas y sobre todo a aquella mujer hebrea y judía que no tenía una figura como de admiración, y ella se burlaba de la gordita, de la flaquita, se burlaba mostrándole a todos los hombres, diciendo, ¿y a esto le llaman templo? ¿A esto le llaman templo? ¿A esta cosa le llaman templo? Así de cruel era la reina Vashti. Por eso que se conocía como la destructora de templos. Hay algunos que históricamente asocian que como era la hija, o sea, la nieta del rey Nabucodonosor de Babilonia, sabía muy bien de las actividades que tenía Nabucodonosor de destruir los templos de las naciones, y que ella avalaba, ¿cierto?, como nieta, esa enseñanza y esa doctrina de ser destructora de templos. Pero el texto de la Kabbalah y la mística nos revela a nosotros que lo que ella hacía era destruir los propios templos de la misma mujer. Por eso que era conocida como la destructora de templos. Humillaba a todas las mujeres que veía, y sobre todo a la hebrea, sobre todo a la judía. Y el que ella se desnudara no era algo anormal para ella. Nos enseña la tradición mística que justo el día que ella estaba haciendo el banquete, a ella le salió la enfermedad de Sarat, que es lo que se conoce o se mal traduce como la lepra. Y eso fue terrible para ella, porque ella quería dar el golpe final para proclamarse o tener en la cúspide el dominio completo del reino, y diciendo que al fin Babilonia había gobernado y controlado todo a su alrededor, incluso exaltando la feminidad y el feminismo y todo lo que usted se puede imaginar. Ese día le sale lepra en su cuerpo. Por eso que ella no se presenta, y el rey quedó como ridículo, porque era algo que acostumbraban a hacer. Entonces aquí ya la historia nos cambió, la historia nos cambia, la perspectiva y la visión de decir, caramba, entonces no era tan inocente la reina Vashti. Hay cosas peores, ¿ya? Pero en esta oportunidad, amigos, queremos solamente compartir esta pequeña clase, que va a ser, yo creo, varias, para poder entender parte de los secretos del libro de Esther, de que hay cosas que nosotros no sabemos por no ver las películas anteriores. Así que les agradezco a todos ustedes que puedan estar presentes, ver, ¿cierto?, la película de la reina Esther en este día y mañana y todos los días si quieren, y empezar a estudiar el libro de Esther, y todo lo que hay escondido allí estaremos compartiéndolo con ustedes. Agradecemos su tiempo, amigos, y agradecer también si usted quiere compartir este video. En la descripción del video están nuestras redes sociales. Si usted quiere hacer un aporte económico voluntario, también está la forma de cómo poder hacerlo. Agradecido y, como se dice, a estudiar. Muchas bendiciones.